Y parece que ya está. Muy bien. Bueno, el día de hoy, para su clase de biología, vamos a comenzar el sistema musculoesquelético, que como su nombre lo indica, y como la mayoría de nosotros sabemos, pues son principalmente músculos y huesos, entre un par de cositas más que vamos a ver aquí. Primero que nada, el sistema musculoesquelético, su principal función que vamos a tener de él es proporcionar movimiento, estabilidad, protección, forma y soporte. Todas esas cosas. Principalmente, pues es el que se encarga de movernos, de sostenerlos, es lo que le da al humano la forma del humano principalmente. Si no tuviéramos los huesos, solamente seríamos una bola de carne en el suelo sin forma aparente, ¿verdad? Pero bueno, el sistema musculoesquelético, como ya dijimos, está formado de huesos y de músculos, pero también otro punto importante de estos son los tendones y los ligamentos, estructuras que van a servir pues para darle esta capacidad de movimiento al cuerpo, ¿verdad? Los veremos un poquito más, más a detalle durante la clase. Lo primero que nada, vamos a empezar por lo que es el músculo, el sistema muscular. El músculo en sí es un tipo de tejido blando especializado en generar movimiento. Se contrae y se relaja, como ya mundo lo experimentamos en todo momento, ¿no? Así es como nos movemos. Está conformado por células que se llaman miocitos. Dudo que en su examen les vayan a preguntar mucho sobre histología de todo lo que trata. No lo vamos a ver a fondo la histología en esta parte, por eso la clase va a ser un poco más llevadera. Sin embargo, si a ustedes les llegan a preguntar cuál es la estructura funcional de los músculos o la estructura principal de un músculo, son los miocitos, que son pequeñas células que se ven así repartidas Ay, ¿por qué no pinta? Sí. Ahí está. Bueno, estos pequeños rectangulitos de aquí son los miocitos. Bueno, el sistema muscular, todos los músculos está conformado por alrededor de 650 músculos diferentes, el cual es aproximadamente, así tirándole más o menos el 40% de su peso corporal, ¿no? El 40% de ustedes es puro músculo, así que no hay forma de que no digan que no están así mamadísimos. En el sistema muscular hay 3 tipos de músculos: el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. De estos 3, el músculo cardíaco, por ejemplo, solamente se encuentra en el corazón, por como su nombre lo dice. Es el músculo que le da forma al corazón y que le da su capacidad. También se conoce como miocardio. De esta forma, si ustedes ven esto así siempre, el prefijo mio significa músculo. Cada que vean algo como miocitos, miocardio, lo que sea, mio significa músculo, para que lo puedan tener ahí un poco de etimología, ¿no? Para que lo conozcan. Bueno, se le conoce como miocardio porque pues es el músculo del corazón. Posterior a ello está el músculo liso, el cual es el músculo que se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y en los órganos huecos. ¿Qué conocemos como un órgano hueco? Pues principalmente se encuentran en todas las paredes del sistema gastrointestinal, en el estómago, en los intestinos, los vasos sanguíneos, en la tráquea, se encuentra también en todo este tipo de órganos que están huecos, ¿no? O sea, que por los que pasa algo. Y finalmente es el músculo esquelético, que es el principal que vemos cuando vemos sistema muscular. El músculo esquelético es aquel que se encuentra unido a los huesos, el cual nosotros podemos contraer y proporciona el movimiento voluntario. Esto es importante resaltar 2 cosas principalmente. El músculo esquelético es el único que se conoce como músculo estriado. Los otros 2 son no estriados. Y hablamos de movimiento voluntario porque ustedes, por ejemplo, en su día a día pueden decidir flexionar sus músculos, ¿no? En ese momento yo decido si muevo o no muevo en mi músculo.
Sin embargo, ustedes no van a decidir si quieren que su corazón lata, o bueno, ustedes no controlan el latido de su corazón o no controlan el movimiento de sus intestinos, ¿no? Este tipo de movimiento muscular se le conoce como lo que es no voluntario. Está mediado por lo que es el sistema nervioso autónomo. Por eso su corazón nunca deja de latir y sus órganos nunca dejan de moverse, sus vasos sanguíneos no dejan de contraerse ni nada, sin ninguna intervención suya, ¿no? Todos esos músculos son no voluntarios. También es importante recalcar que cuando nosotros hablamos de lo que es el sistema musculoesquelético, normalmente en sus libros, en la bibliografía, en internet o donde lo vean, van a hablar solamente de lo que es el músculo esquelético, porque todo lo que comprende los otros órganos en donde se encuentran los otros tipos de músculos, por ejemplo, el músculo cardíaco está dentro de lo que es el sistema cardiovascular, ¿no? El músculo liso, que ya dijimos que está en diferentes órganos, está en el sistema gastrointestinal o, por ejemplo, de los vasos sanguíneos también en el cardiovascular, y diferentes cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema locomotor o musculoesquelético o así, sinónimos, vamos a hablar principalmente solamente de lo que es el músculo estriado. Por si en algún punto lo ven en alguna otra, o sea, cuando estén estudiando aparte o así y no ven los otros dos tipos de músculo, es porque eso se encuentra en otro tipo de sistemas aparte. Bueno, eso fue lo que fueron el sistema muscular. No es tan complicado, les digo, como no vamos a ver histología o cómo es como se llega a mover el músculo, porque la verdad, ya viendo lo de su examen, que no sé si les pasaron, pero de la autónoma ya subió una foto de cuántas preguntas van a venir en el examen. No creo que les pregunten histología, algo tan específico, ¿no? Tan complicado. Bueno, después de ello, el sistema esquelético, que como ya lo sabemos, está comprendido por huesos. Aproximadamente un humano adulto promedio, normal, tiene 206 huesos en todo su cuerpo, así como ustedes lo conocen. Digo promedio porque pues si a alguien le falta un brazo, una pierna, se está amputado, pues obviamente va a tener menos, ¿verdad? Pero un humano promedio tiene 206 huesos. Aquí lo curioso, que si no ustedes, no sé si alguna vez lo han escuchado, es que este número es para un adulto. Cuando somos bebés o cuando un humano acaba de nacer, tenemos más huesos. Tenemos alrededor de 300 huesos cuando nacemos. ¿Y por qué cuando nacemos tenemos más huesos que cuando cuando somos adultos? Lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes ven algunas imágenes del cráneo, por ejemplo, van a ver que tiene como pequeñas grietas que unen partes que luego ya se conocen como el hueso occipital, los parietal y frontal y así. Cuando nosotros nacemos, todo este tipo de huesos, por ejemplo, el cráneo no es uno, bueno, no es uno, son muchos huesos que todavía no están unidos. Entonces, conforme vamos creciendo, los huesos de los bebés se van uniendo y fusionándose para formar un solo hueso. De hecho, algunos, no sé si han escuchado que a los niños, a los bebés se les sume la mollera, una forma extraña, o bueno, una forma coloquial de decir que se les hace un hueco en la cabeza. Es porque los huesos no están unidos y como no están unidos, pues se puede doblar su cráneo, por así decirlo, y por eso dicen que se les sume la mollera, pero en realidad solamente es por eso hay que tener cuidado con los bebés. Pero es porque sus huesos no están unidos. De todas maneras, cuando los huesos se unan, pues ya van a tener una forma bien estructurada. Y se convierten de 300 a 206. Y no solo pasa en el cráneo, o sea, pasan en los huesos de todo el cuerpo. Bueno, ya dentro de después de ese pequeño comercial, dato curioso, los huesos son una estructura rígida y mineralizada principalmente con calcio, pero también con otros metales, de los cuales se conocen como las partes más duras y resistentes de los animales vertebrados, entre nosotros los humanos. Porque ya sabemos que los animales invertebrados, unos no tienen ningún tipo de estructura así, como por ejemplo los pulpos no tienen huesos y tampoco tienen estructuras óseas, por así decirlo.
Y otro tipo de animales invertebrados, como los insectos, no tienen huesos, sino que tienen un exoesqueleto, que es una cosa diferente. Las funciones que se encarga el sistema esquelético, pues son principalmente la de estructura, la que el esqueleto es el que se encarga de darle al humano la forma que tiene, una forma humana, es debido al sistema esquelético, ¿verdad? A los huesos. El segundo punto es la protección, que es el escudo interno de los órganos. Principalmente las costillas, ya sabemos que son una estructura que recubre todos nuestros órganos internos importantes. Perdón, pensé que se me había trabado. Recubra todos nuestros órganos internos importantes, los pulmones, el corazón, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, el cráneo también es una estructura de protección del cerebro. Y así eso funciona. Los huesos también funcionan como una protección. El movimiento también en conjunto con los músculos, principalmente también lo que son los huesos de las articulaciones, es lo que nos encarga de darnos también ese rango de movimiento que conocemos. Luego hay otro tipo de usos o funciones que ya no son tanto como mecánicas, sino también son más como biológicas. No sé si han escuchado antes este término, hematopoiesis se le conoce. No creo que les pregunten este término en su examen, pero básicamente los huesos también se encargan de generar células sanguíneas, los glóbulos rojos, algunos tipos de glóbulos blancos también, se generan en los huesos, en la médula ósea, lo que está en el centro, en el mero centro de los huesos grandes, se encarga de generar células sanguíneas. La otra función es la de almacenamiento. Almacenamos minerales como lo que es el calcio, otro tipo de elementos como por ejemplo el fósforo, para que tenga esa reserva para que funcione el cuerpo. Si han escuchado, por ejemplo, de enfermedades como la osteoporosis, que es huequitos en los huesos, es por una pérdida masiva de calcio, que es un tipo de enfermedad. El cuerpo, digamos que el cuerpo en la sangre necesita cierto nivel de calcio para llevar a cabo sus funciones. Cuando nosotros no consumimos ese calcio, pues el cuerpo saca el calcio de los huesos y lo mantiene en la sangre, ¿no? En circulación. Entonces, en este tipo de enfermedades, por X o por Y razón, no absorbemos suficiente calcio o el calcio no puede realizar sus funciones, cosas así, y el cuerpo piensa que no tiene. Entonces saca y saca y saca y saca calcio de los huesos hasta que quedan frágiles, muy, muy, muy frágiles. Eso es la osteoporosis. Hay otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el calcio, con otro tipo de propiedades de almacenamiento de los huesos, pero pues para que tengan esa noción de que los huesos también sirven como almacenamiento de diferentes cosas, ¿no? Aquí podemos ver un poco de la anatomía general y el acomodo de los huesos alrededor del cuerpo. En este caso, si alguna vez les preguntan cuál es el hueso más largo, es el fémur. Ese es el cuerpo más largo el hueso más largo que tiene el ser humano. Pero es como el acomodo de los huesos alrededor de todo el cuerpo de manera general, los huesos del cráneo, los de las costillas, la pelvis, los huesos de los brazos, que como son poquitos, pues no hay tanto problema. El húmero, el cúbito, el radio. No creo que les pregunten cómo se llaman los huesos en su examen, pero pues este es el acomodo general. Otro tipo de huesos, los huesos se pueden clasificar por tipos. Hay huesos cortos, como por ejemplo los de las articulaciones, huesos planos, como los del cráneo, huesos largos, que son como el fémur, el cúbito, los huesos de las extremidades, los brazos, de las piernas. Los huesos sesamoideos, que esos no creo que vengan en su examen, bien, pero es como la clasificación de los tipos de huesos. Hay otro tipo de huesos que se conocen como irregulares, que no tienen una forma, o sea, que son formas extrañas o poco definidas, como por ejemplo los huesos de la columna, los huesos de la pelvis, este tipo es la clasificación de los tipos de huesos. Es sencilla porque pues los huesos largos son los huesos largos, los huesos planos son los planos, los cortos y los irregulares irregulares, pero es como se clasifican los huesos. También la anatomía de un hueso se conoce por tres estructuras principales, lo que es
el hueso compacto es un tipo de hueso que se encuentra en toda la periferia de los huesos grandes, en la orilla, lo que se encuentra al exterior del hueso, el cual son células muy rígidas y sumamente compactas para generar esta resistencia, no esa rigidez. Luego está el hueso esponjoso, el cual se encuentra dentro del hueso compacto, el cual no es tan rígido, pero cumple las funciones de, por ejemplo, regeneración del hueso, ahí es donde se encuentran las células, es una estructura necesaria. Y al centro del hueso compacto y del hueso esponjoso es donde se encuentra la médula ósea, lo que ya dijimos que es la que se encarga de la hematopoiesis, ¿no? De generar diferentes células de la sangre. ¿Dónde se encuentra el hueso compacto? El hueso compacto está en la periferia del hueso, o sea, es lo que se encuentra por la parte por fuera. No sé si ustedes cuando hayan comido saben lo que es el tuétano alguna vez. O bueno, cuando comen pollito o que tienen ahí los huesos en la comida, el hueso compacto es lo que está por fuera. Si alguna vez lo parten, por dentro va a tener una estructura del hueso que es un poco más blandita, ese es el hueso esponjoso, y lo que es como les dije, el tuétano, es la médula ósea, si alguna vez lo han comido, pero si el hueso compacto se encuentra alrededor, el esponjoso adentro y la médula ósea pues todavía más adentro, ¿no? Más al centro. Ok, muchas gracias. Bueno, posterior a ello, tenemos otro tipo de estructuras que estas podemos meterlas dentro de lo que es el sistema locomotor, los cuales son los tendones y los ligamentos. Normalmente cuando hablamos así en términos coloquiales, a la gente no difiere tanto, o sea, bueno, no tiene esa diferencia de tendones y ligamentos, dicen como si fueran lo mismo. Sin embargo, tienen funciones completamente diferentes. Y muy bien definidas. Los tendones se conocen como esa estructura que le da el movimiento entre hueso y músculo, la estructura que une los huesos con los músculos y que transfiere la fuerza del músculo a los huesos. Es estas pequeñas estructuras de color blanco, cuando las vemos en las imágenes, las cuales pues básicamente hacen eso, unir el músculo y los huesos. Esos son los tendones. Y los ligamentos se encuentran en las articulaciones principalmente. Representan la unión que existe entre los huesos. Es lo que une a cada hueso con otro hueso, son los ligamentos. Y lo que define en este caso o limita el rango de movimiento de cada hueso. Lo que me dice qué tanto puede girar un hueso o qué tanto puede moverse son los ligamentos. Estos se encuentran, pues como ya dijimos, nada más en las articulaciones. Los tendones se encuentran alrededor de todos los músculos, se encuentran unidos a los huesos y a veces entre músculos. Aquí podemos verlo de cierta manera, cómo se ve el tendón y los ligamentos en una misma articulación. Como vemos aquí, por ejemplo, en el músculo del cuádriceps, en su rodilla, está unido el tendón con los huesitos, con la rótula, mientras los ligamentos unen un hueso con otro, de esta forma. También está lo que es el cartílago, otro componente importante de las articulaciones, y aquí vemos cómo funciona todo en conjunto, ¿no? Los ligamentos, por ejemplo, no tienen que estar así, como uniendo nada más las articulaciones grandes, sino que también unen todos los huesos, por ejemplo, de las manos o de los pies, que es donde, si ustedes ven, es la mayor cantidad de huesos pequeños que tenemos. En la mano tenemos muchísimos huesos, y los ligamentos unen cada uno de esos huesos, los que le dan nuestra movilidad a las manos, a los dedos de las manos, a los dedos de los pies, a las plantas, todo eso. Y así es como se podría observar un poco de la estructura de cada uno de ellos. Por otro lado, les dejo con esta pequeña dato curioso o imagen, es que cuando ustedes realizan el giro de su brazo con los huesos del radio y del cúbito, que son los que tienen en las manos,
Cuando ustedes están viendo de un lado, los huesos están rectos, la mano, y cuando ustedes giran la mano, los huesos giran con ellos. Por eso tienen esa forma como curva. Cuando ustedes giran la mano, sus huesos hacen esta forma extraña en la que se cruzan. Si alguna vez lo han visto o si no lo han visto, que sepan que sus huesos se hacen rosquita. Finalmente, pues la verdad es un tema un poco corto cuando lo vemos por este lado, porque es nada más, digamos, que lo general del sistema muscular, ¿no? Y sistema musculoesquelético, lo que se conoce también como sistema locomotor, entre algunas otras, sinónimos, entre algunos otros sinónimos. Sin embargo, pues es lo que tenemos en cuenta que es lo que podría llegar a venir en su examen. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algo que quieran revisar más a fondo, algo que quieran ver así para resolver sus dudas. Yo una así bien chiquita. Dime. Entonces, los tendones son los que ponen como la fuerza para que nosotros nos podamos mover y los ligamentos son los que hacen como las uniones, ¿no? Sí, justamente. El tendón se encarga de transferir la fuerza del músculo al hueso. Y los ligamentos, digamos que nada más es como esa unión que hay entre las articulaciones. El tendón te da fuerza y el ligamento te restringe el movimiento, por así decirlo. Va, gracias. Sí, no hay problema. ¿Alguien más que quiera ver alguna otra dudita o algo que quieran revisar más a fondo? Bueno, parece que no hay alguna otra duda. De todas maneras, les digo, pues esta fue una clase un poco cortita porque pues son las características generales de lo que es el sistema locomotor o musculoesquelético, como lo quieran llamar. Y si para que tengan como las cosas que tienen que tener mayormente en cuenta, pues son las funciones, las diferencias de estos tres tipos de músculo, las funciones del hueso y la diferencia entre el ligamento y lo que es los ligamentos y los tendones. Por lo pronto, pues ya sería todo por esta clase de biología del día de hoy. Les digo, pues es una clase un poco cortita. Sin embargo, pues es importante que tengan en cuenta estos temas. Les dejo su próxima media hora libre hasta que tengan la clase de química. En un momento les pasaré lo que es el